Muy buenas tardes para todas y para todos. Nos alegra encontrarnos nuevamente en este espacio dedicado al aprendizaje y la interacción. Me presento, mi nombre es Nayibe Palacio, auxiliar de Asuntos Culturales de la Biblioteca del Banco de la República, ubicada en la ciudad de Girardot. Les extiendo un cordial saludo por parte de todo el equipo de trabajo, en cabeza de su gerente Alexis José Osorio Villegas. Para iniciar esta actividad, primero les voy a leer este aviso importante que dice así. Los eventos del Banco de la República podrán estar sujetos a toma de fotografías o videograbaciones de su audiencia, caso en el cual su tratamiento se efectuará con la finalidad de utilizarlas en los medios de divulgación de las actividades del banco, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales y de acuerdo con las políticas o lineamientos generales de tratamiento de datos personales. Bueno, entonces los invitamos para que nos vayan saludando a través del chat, los que están conectados por Webex o los que están conectados por Facebook, desde donde nos escriben, y ya en un momentico los leeré. Por otro lado, les cuento que hoy estaremos con una conferencia llamada Cortizos, el soñador que le puso alas al río Magdalena. Esta conferencia está a cargo de Efraín Gutiérrez Zambrano. Les cuento que Efraín es conferencista nacional en desarrollo humano y pedagogía, especialista en lectura crítica, tiene experiencia como profesor en el área de filosofía, columnista de la tribuna Amigos de la Lectura, fundador de la revista Educando, fue gestor cultural del proyecto de lectura, escritura y oralidad de Casa Libros. Amplia experiencia en la organización y diseño de pruebas CIFEX, con la alcaldía de Bogotá, en la localidad de Octava, diseñó y escribió el proyecto de lectura, escritura y oralidad. Durante el 2012, en varios colegios expuso la temática competencias comunicativas en la era digital. Como escritor, ha alcanzado renombre internacional con su libro Reflexiones para un buen día, y actualmente se publica en México para todos los países de habla hispana. Un apasionado por la historia, y entonces, pues sean todas y todos bienvenidos. Si tienen preguntas, las pueden escribir a través del chat. Estaremos pendientes de resolverlas o también comentarios. También los invitamos para las personas que se están conectando a través del Facebook, que nos sigan, le den me gusta en Banrep Cultural Girardot para que les lleguen todas las notificaciones de los eventos o conferencias que estamos realizando desde Girardot. Bueno, entonces sin más preámbulo, los dejo con el profe Efraín. Profe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los presentes. ¿Estamos bien entonces? Sí, señor, ya te escuchamos. Ya me escuchan mucho mejor. Sí, parece que había un problema ahí de feedback que ha sido solucionado. Entonces, bienvenidos a esta presentación que hacemos en el día de hoy y que nos parece muy importante que todos nuestros amigos presentes conozcan un poco sobre ese soñador que se llama Ernesto Cortizos. Ernesto Cortizos es el personaje del cual hablaré y naturalmente vamos a tener que referenciar muchas escenas de su vida que tuvieron que ver con el puerto de Girardot. Esa es la razón por la cual estamos entonces en este día hablando aquí de don Ernesto Cortizos. Es importante también para nosotros desde ya comenzar por decirles que Ernesto Cortizos nace en un día de 1884, ya cuando prácticamente se despide el año. Nace don Ernesto Cortizos el 30 de diciembre de 1884. Y hay una pregunta que es clave y que en este caso nosotros tenemos que formularnos.
¿Por qué Ernesto Cortizos debe ser tenido en cuenta en la ciudad de Girardot? A esa pregunta queremos responder en esta conferencia. Voy a iniciar por lo que acontece, porque él prácticamente llega en vida, en su existencia, hasta el 8 de junio de 1924. Al otro Profe, qué pena, yo lo interrumpo. Lo que pasa es que no lo estamos viendo. No sé si es porque no tiene la cámara activa. ya un momentico y con mucho gusto entonces vamos a revisar aquí a ver qué fue lo que nos sucedió. Vale, Cámara, ¿estamos ahora sí? Activa la cámara. ahora sí, perfecto, sí, señor. Ya Gracias. estamos. Estoy diciendo que a don Ernesto Cortizos lo tenemos que referenciar acá en este caso porque fue un personaje que tuvo que ver con la ciudad de Girardot. Él fue un gran impulsador del progreso de esta ciudad, comenzando el año de 1920. Por eso tenemos que hablar de él, porque casi siempre nos referimos a Ernesto Cortizos es por el aeropuerto de Barranquilla y todo el mundo lo vincula con Barranquilla, pero hasta dónde este caballero nos influenció la vida y nos la sigue influenciando. Muchas cosas de aquel año de 1920 a 1924 que él vive van a ser muy importantes para la ciudad de Girardot. Dije que comienzo por esta nota luctuosa. Así registró el periódico El Tiempo, el 9 de junio de 1924, su desaparición. Quizá en los últimos tiempos nadie había ocupado en Barranquilla una posición tan visible como el señor Cortizos. La aparición es en aquella ciudad causa de hondo y general pesar. ¿Por qué esta nota? Vamos entonces a ir adentrándonos un poco en el conocimiento de su vida y obra. Y valga la pena decir que esta conferencia pues, es un homenaje que le brindamos a él con de los 100 años. Que por primera vez llega aquí a Girardot un avión, un Junker, que va acá, no solamente de Girardot. Una pregunta, a ver si alguno de los a través de esta reunión me la puede responder. ¿Qué relación puede existir entre Ernesto Cortizos y los músicos de Bremen? A, a ver qué me cuentan ustedes. ¿Hay alguien que se atreva a levantar la mano y a contestarla? ¿Qué relación existe entre don Ernesto Cortizos y los músicos de Bremen? No tenemos entonces quien nos cuente al respecto nada. Pues bueno, yo sé que hay momentos en que la vida misma a nosotros nos cambia. Lo que acontece en Colombia después de 886 es que hay una constitución centralista, pero a pesar de que esa constitución sea, no hay una nacional. Y vamos a comenzar a tener serios problemas que siempre los colombianos resolvemos yendo a buscar la violencia. Vamos a continuar en unas guerras civiles que no nos benefician. Pero en 1884, año en el que nace Ernesto Cortizos, la historia cambia también porque Barranquilla, que es una ciudad que hasta ahora comienza a ubicarse dentro del mapa colombiano, va a iniciar por cuenta de este personaje también un gran progreso que se va a ver en esas primeras décadas del siglo XX.
Comencemos por recordar que en Barranquilla, como aquí en Girardot, el sol abrasador es algo común. Y después de haber estudiado en un colegio privado allí en Barranquilla, don Ernesto Cortizos, él es enviado a estudiar a Alemania. Doña Clara Álvarez Correa quiere una mejor educación para su sobrino y emprende el viaje hacia Bremen, Alemania. Seguramente allá leyó en lengua alemana el famoso cuento de los hermanos Grimm, este cuento que lleva por título precisamente Los músicos de Bremen. Los músicos de Bremen, por eso decimos nosotros, es una interesante obra que debemos nosotros en ese caso aprender a y cómo va quizás a influenciar en este momento a nuestro personaje, don Ernesto Cortizos. ¿Por qué lo va a influenciar? Porque él va a estar allí mucho tiempo, va a estar quizás varios años en Alemania aprendiendo el inglés, va a estar entonces también aprendiendo otros idiomas como el alemán, va naturalmente a conocer su lengua española, que es la que en la que él ha nacido, pero su tía Clara Álvarez Correa quiere que su sobrino se prepare para lo que vino al mundo, para estar como personaje en el mundo de los negocios. Eso es lo que le interesa a ella, que su sobrino se prepare. Y ella desde los más tiernos años se hace cargo prácticamente de la educación de él. Así que decide irse para Alemania y más propiamente para la ciudad de Bremen. Allí, muy probablemente, don Ernesto Cortizos tuvo la oportunidad de escuchar en la lengua de sus autores la famosa fábula, porque él allí hace sus estudios. Entonces, ¿qué queda de esa fábula? Pues que exactamente hay unos personajes que buscando la libertad encuentran el destino de sus vidas cuando le hayan propósito, cuando le hayan sentido a su existencia. Eso los convierte en una banda exitosa, los músicos de Bremen. Y aquí también tenemos que reconocer que fue en Bremen donde Ernesto Cortizos le va a hallar sentido a su existencia, comienza a entender cuál es la misión que él va a cumplir en su vida. Y se encuentra también que fue en esas tierras donde él conoce que la guerra nos ayuda porque hay que mirar que no solamente trae cosas negativas, la guerra también ha hecho que muchos de los inventos mejoren. Los hermanos Wright habían hecho un avión, pero ese avión realmente no era útil a los seres humanos, se necesitaba que fuera perfeccionado. Y en la Primera Guerra Mundial el avión se perfecciona. Se cree al principio que se debe hacer de madera y efectivamente se hace de madera y se hacen los fuselajes en telas, pero esto ocasionaba muchos problemas. Pero en la Primera Guerra Mundial esos fueron muchos de los aviones. Pero hay un señor que es precisamente el señor Hugo Juncker, quien había nacido en 1859 allá en Alemania y él comenzó a inventar cosas. Entre otras, vio que era posible hacer calentadores a gas y comenzó a venderlos. Era todavía muy joven.
Con el dinero que estaba haciendo con esos calentadores, pues ya vio la posibilidad de tener una familia y comenzó a enamorar a la hija de un profesor, un filólogo. Pero el profesor, el filólogo, dijo, esto está muy mal, ¿cómo va a ser? Y le dice claramente, ¿usted quién es? Y él le dice, yo soy un inventor. Dice, ¿y un inventor pretende casarse con mi hija? No, señor, está usted totalmente equivocado y se opone. Sin embargo, el inventor se sale con la suya. Al fin y al cabo, la hija es la que tiene que definir y él va a comenzar a producir luego, en vista de que el avión aparece y que la guerra está exigiendo aviones, comienza a producir un avión donde la hojalata va a ser protagonista. Lamentablemente los primeros aviones que él hace fracasan, incluso ya le había logrado vender al Estado un buen número de ellos, pero en vista de los accidentes que se presentan, el Estado termina finiquitando el contrato y Juncker le toca entonces dedicarse más bien a mirar por qué ha fracasado, a corregir los errores que lo han llevado a ese fracaso y a perfeccionar, ir perfeccionando lo que ya estaba inventado. El avión no fue invento de él, pero sí comenzó a hacerle mejoras. Algunas personas incluso se burlaban de él porque veían que el avión de él, hecho en metal, era demasiado pesado y cómo era posible que un avión tan pesado pudiera volar. Muchos se reían por eso, decían, su avión ahí permanecerá, pero él insistió hasta que su avión, que eran los burros de hojalata, como los llamaron aquí en Colombia posteriormente, comenzaron a volar y comenzaron a volar primero tomando como pistas los ríos. Allá en Alemania, el Rin, y aquí llegaron a Colombia para comenzar a tomar como pista el gran río Magdalena. Por eso vamos a estar entonces nosotros hablando mucho de estos Juncker que llegan al país y con los cuales estamos iniciando la historia de la aviación. Son aparatos que hoy por hoy yo creo que si le dijéramos a alguno de ustedes, súbase a ese avión, más de uno lo pensaría, ¿o no es así? Yo creo que ustedes dirían, uy, ¿qué estará pasando? ¿Qué nos podemos...? Y efectivamente, viajar por aquellos tiempos era muy difícil. Llegar a subirse uno a un avión fue supremamente difícil. En los clubes de Cartagena, en los cafés, en las calles, se comenzó a hablar en 1919 de por qué no unir a Barranquilla con la capital. Era un buen negocio llevar los correos e inicialmente la idea fue esa, transporte aéreo. Y posteriormente se pensó también en pasajeros, pero era más fácil que se llevaran cartas y encomiendas, pero la gente también, no faltaban los valientes que se animaban a querer viajar y de esa manera Escapta tuvo que comenzar a pensar en hacer un aeropuerto para poder iniciar el transporte de pasajeros entre Barranquilla y Girardot. Este es una fotografía del antiguo edificio de Escapta ya en Barranquilla. ¿Quiénes fundaron? Alberto Tiergen, Ernesto Cortizos, Rafael María Palacios, Cristóbal Restrepo, Stuart José, Jacobo Correa, Aristides Noguera, Werner Kemmerer firmaron la escritura pública que daba vida a SCAT. De aquí, como pueden darse cuenta, hay colombianos, pero también hay alemanes. Los alemanes que vinieron acá, algunos de ellos habían estado en la Primera Guerra Mundial
tenían experiencia en el conocimiento de los aviones, sabían exactamente cómo defenderse en el aire y efectivamente ellos van a dar pruebas no solamente de valentía, sino también del conocimiento que tenían como ingenieros y van a ser valiosos para el comienzo de nuestra aviación porque van a ser prácticamente los grandes maestros de las escuelas de aviadores y mecánicos de aviones que en el futuro comenzarían a sobresalir. Y hubo en Barranquilla la idea de que era mejor no pensar en los aviones para transportar pasajeros, sino que era mejor utilizar el Zeppelin. El Zeppelin era bastante familiar ya para aquel año de 1919, pero el costo del Zeppelin estaba por las nubes, eran muchos millones de dólares lo que tocaba pagar por un Zeppelin, entonces no hicieron los fundadores de Tata meterse en adquirir uno de ellos, sino más bien ir hasta Alemania y hablar con uno de los creadores y constructores de nuevos aviones, como era el señor Hugo Juncker. Por eso deciden definitivamente no hacerse cargo de traer ningún Zeppelin aquí a la nación colombiana. Sin embargo, en Alemania este artefacto hizo carrera, pero esa carrera terminaría con el Hindenburg porque el 1 de agosto de 1936 había sido el símbolo de los Juegos Olímpicos de Berlín. El mismo Adolfo Hitler lo había puesto allí como simbología de la industria alemana. Pero al siguiente año en Estados Unidos, ahí estamos viendo precisamente cómo este Hindenburg se enciende, eran los gases, era hecho a base de hidrógeno, algunos funcionaban con hidrógeno, otros funcionaban con helio, de todas maneras eran gases inflamables y de 96 pasajeros que llevaba lograron, lograron salvarse solamente 2 tercios. Cerca de 32 pasajeros murieron ese día en ese incendio del Zeppelin. Fue así como ellos entonces dijeron, no, lo mejor es traer de Alemania los famosos Junker. Y Kemmerer, que era uno de los que conocía a don Hugo, pues fue y dialogó con él y se embarcaron con 2 de estos aviones. Estos 2 amigos, Guillermo Snurbuck y Fritz Hammer, ellos estaban allí en Alemania, ellos habían estado como soldados y cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, ellos decían, bueno, ¿y ahora a qué nos dedicamos? Entonces, lo único que ellos sabían era de aviones y de mecánica de aviones. Y entonces dijeron, pero bueno, ahora ¿a dónde nos dirigimos? ¿Qué podemos hacer? Y dio la casualidad de que alguien les hizo llegar, parece que a Guillermo, les hizo llegar un viejo libro que les hablaba de que existía en Sudamérica un país llamado Colombia, cuya capital estaba a 2.600 metros de altura y que además de eso el país tenía un grave problema de comunicación y es que había 3 cordilleras que no era fácil unir su costa con la capital. Y entonces ellos mirando la geografía del país y que lo único que prácticamente tenía Bogotá para unirse con la costa era el río Magdalena, dijo, ese es el país que necesitamos. Y entonces allí aprovecharon la visita de los que iban a comprar los Junker y se embarcaron en el viaje rumbo a Colombia y ellos van a ser de los pilotos y mecánicos más importantes de SCAPTA por aquel año de 1920. Además de eso, de los correos y además también de ofrecer el transporte de pasajeros, se le ocurrió a von Bauer decir, bueno, les podemos ayudar con los aviones para que
puedan ustedes hacer levantamiento de planos. Por aquella época teníamos un problema con Venezuela, los límites no estaban todavía fijos, era necesario levantar unos mapas topográficos para con el vecino país decir exactamente hasta dónde llegaban nuestros límites, pero la selva del Catatumbo lo impedía. Fue así como ellos se encargaron de hacer algunas de las fotografías. Aquí vemos una de ellas. Por primera vez, los colombianos nos enteramos, gracias a ese avión Leticia, nos enteramos de que allí estaban las malocas de los indios y vinimos a ese punto blanco que se ve allí, es precisamente el poblado, sus malocas. Desde el aire podíamos ver mucho más y este avión Leticia va a ser fundamental para la sección científica que se llevó a cabo, pero esta tendría un final no muy feliz. ¿Por qué razón? Porque sencilla y llanamente el Leticia llegó a terminarse cayendo al suelo y se llevó al equipo científico que se encargaba de hacer los famosos aeroplanos. La sociedad creada en Barranquilla tenía, como dijimos, a la cabeza a Ernesto Cortizos. Él era el presidente y como presidente, él era el encargado de trazarle las políticas a la empresa, pero realmente él tenía otra cantidad de ocupaciones. Él no solamente se ocupó de la aviación, fue una persona bastante inquieta en el mundo de los negocios. Él fue de los que se encargó también de la las cervezas de Barranquilla, la que nos daría a conocer la marca Águila. Sería otra de las empresas. Estuvo comprometido con el fútbol, estuvo comprometido con los carnavales, con el béisbol. En diferentes actividades siempre se le veía y era una persona que animaba a todos aquellos que tenían ideas para emprender. Le presentaron la idea de las fábricas El Cóndor. Fábrica El Cóndor, esta producía fósforos de palo. Él también entonces estuvo allí en la producción de los fósforos de palo. Y como ustedes pueden darse cuenta, fue un empresario que tuvo un ojo maravilloso para los negocios y por eso sus empresas siempre estaban a la cabeza, siempre tenían éxito. Tanto que cuando llegó a Girardot, ya la aviación se había constituido. En 1922, el presidente de Colombia, Pedro Nel Ignacio Tomás de Villanueva Ospina Vázquez, viajó a Girardot para convertirse en uno de los primeros mandatarios en el mundo que hacía una visita oficial a Girardot y que venía a utilizar el avión. Esto le dio a la aviación, pues, diríamos, hoy por hoy, un gran aplauso, porque que fuera el primer mandatario de los colombianos el que se subiera a un avión, le estaba diciendo al país, crean en ese proyecto, súbanse a los aviones, no sigan temiendo, porque ellos habían hecho viajes a Neiva, pero allí, por ejemplo, los sopitas se opusieron mucho a subirse, además dijeron, nosotros no necesitamos ese transporte. Tenemos el río, además tenemos las mulas, tenemos los caballos. ¿Para qué queremos aviones? El avión es muy peligroso, el avión, el pasaje es muy costoso. Un pasaje en avión comenzaba por aquella época en cerca de 200 pesos, pero ya con el tiempo llegó a costar un pasaje 30 pesos. Pero al principio los pasajes en avión no eran para todo el mundo. Igual que hoy podemos decirlo con aparatos de las tecnologías, cuando salieron los celulares, los primeros celulares solamente los podían tener los magnates, pero poco a poco hasta
El más pobre en este país hoy por hoy tiene un celular. Así pasaba también con el avión. Los primeros en volar en avión tenían que tener mucha plata porque el pasaje era demasiado costoso. Pero comienzo tienen las cosas y casi siempre hay que aportarle bastante. Y vamos a recordar entonces cómo es que ocurren los diferentes hechos en lo que vamos a llamar nosotros el recorrido de la aviación colombiana, que va poco a poco llevándonos por diferentes caminos. Son diferentes caminos que tienen que tomar. Voy a detenerme un poco en estos dos personajes porque ellos son los que hacen posible el viaje de Barranquilla hasta la ciudad de Girardot y posteriormente van a llegar hasta Bogotá. En Bogotá, en el aeropuerto, lo que es hoy conocido como Techo, ahí funcionó un aeropuerto, el aeropuerto de Techo. Y ahí fue donde prácticamente fueron ellos los que marcaron el rumbo para que allí se construyera un aeropuerto inicial. Pero para hacerlo, para llegar a Bogotá, tuvieron que cambiar los flotadores por ruedas de carros que por cierto eran escasas y tuvieron que ensayar tren de aterrizaje. De esto hay que contar que al principio, cuando los aviones partían de Barranquilla, tenían que volar hacia Bogotá haciendo saltos de rana, porque no aguantaba el avión en hacer un vuelo directo Barranquilla-Girardot, sino que se verían haciendo saltos de rana porque los radiadores se recalentaban, los motores fallaban, entonces siempre estaban pendientes, bajar, era necesario enfriar el radiador, había que darle descansos al motor, aprovisionarlo de gasolina. Eso hacía el viaje anecdótico. Y algunos de los que más conocían eran estos dos caballeros y eran los que se atrevían a hacer todas las reparaciones en plena marcha. Los pasajeros entonces tenían que hacer forzosas detenciones a lo largo del río Magdalena hasta llegar a la ciudad de Girardot, que era donde definitivamente podían ellos bajarse y aquí se tomaba el tren que los conduciría a la ciudad de Bogotá. Siempre el tren y estos aviones hicieron una excelente campaña por aquellas épocas en que la aviación en Colombia comenzaba. Vamos a mirar también que en los cortizos ellos hacen que sus empresas tengan sucursales a lo largo del río Magdalena, porque al fin y al cabo se podían beneficiar también para el envío de mercancías y correspondencia. Entonces se van a establecer por parte de la familia de Ernesto Cortizos, la Casa Cortizos va a utilizar varias de las oficinas en lugares como Plato, Magangué, Uciacurí, en Honda, y van quedando para la historia, pues, digamos, lo que en cierta forma estos lugares son como una agencia de viajes con la que podían contar perfectamente los pasajeros. Y vamos a ir poco a poco familiarizándolos con este avión, el avión que va a ser muy conocido, sobre todo porque le dan el nombre de ciudades. Uno de ellos, lo estamos viendo ahí, es el que lleva el nombre de la capital, Bogotá. Bogotá es importante para ellos como capital y va a ser bautizado. Aquí
y se esperaba que para el bautizo de este avión estuvieran presente el presidente con sus ministros, pero no, definitivamente no fue posible, según nos cuentan los periodistas de aquella época que cubrían las noticias en Girardot. Hay que revisar una noticia que aparece en Girardot del 18 de noviembre de 1920 en el periódico El Tiempo de Bogotá. Dice la noticia: los hidroaviones en Girardot, el bautizo del Bogotá. Los hidroaviones no vendrán a la capital. Girardot, 18 de noviembre de 1920. Ayer a las 4:20 se elevó a gran altura el hidroavión que llegó el lunes. Dio varias vueltas sobre la ciudad mientras ascendía en espiral y luego se dirigió hacia el sur, hasta Purificación, en viaje de exploración, pues se proponían los aviadores persuadirse de si podría acuatizarse allí para hacer un viaje especial en uno de los días de ferias, las que se efectuarán a fin del mes. De Purificación han solicitado un viaje especial y parece que accederán a hacerlo. Se prepara la ceremonia del bautizo del aparato, que se llamará Bogotá, a la orilla del río. Tendrá 4 padrinos, entre ellos, si puede venir, el señor presidente de la República, y si no, el ministro que él designe. Se habla de que habrá un tren especial de Bogotá a esta y de que vendrán numerosas personas que han sido invitadas. Los tripulantes del hidroavión Colombia trabajaron ayer en su reparación, que consistía en enderezarle algunas piezas, ponerle la nueva hélice y colocarle otra vez los flotadores en lugar de las ruedas. Parece que definitivamente no irá a Bogotá en esta ocasión ninguno de los 2 hidroaviones, porque no tienen las ruedas apropiadas para cambiarle los flotadores y porque la remontada de la cordillera es peligrosa. Entonces, imagínense ustedes, esta era la noticia que de esta manera informaba a Colombia y al mundo lo que acontecía aquí en Girardot, que la aviación estaba comenzando, pero que de todas maneras era algo asombroso que valía la pena apoyar, y ya comenzaban los medios a difundir la noticia, comenzaban las autoridades a darle también su aprobación, y poco a poco la idea de este soñador que tuvo la idea de hacer que Barranquilla y Bogotá quedaran más cerca, pues poco a poco se va cristalizando esa idea. Hay que contarles a ustedes que Tietgen es el hombre encargado de reunir fondos. La sociedad, cuando nació, solamente el capital era de 100.000 pesos, pero realmente los socios no dieron los 100.000 pesos. Les correspondió solamente dar el 40%. Entonces, con ese capital, cuando se compraron los 2 aviones, la empresa quedó en ceros. Tietgen, que era el gerente, pues vino a buscar recursos a Girardot, no los halló acá. Fue por eso el motivo, pues se nos cuenta que los aviones fueron a Neiva y ahí iba Tietgen. Tietgen iba con el propósito no tanto de conocer Neiva, no tanto de volar sobre el río Magdalena, sino que su gran preocupación era conseguir dinero para la empresa. Y efectivamente, aunque los opitas dijeron no estar muy interesados en el avión, y sobre todo que como donde iban llegando ellos los recibían como grandes héroes, Tietgen y su comitiva, ellos dijeron tenemos que recibir rápidamente, eh, hablar con los opitas y rápidamente regresar a Girardot y mirar a ver cómo logramos hacer el viaje hacia Bogotá, pero definitivamente lo hicieron mejor desde Neiva, porque habían otros intereses, personas que llegaran a Bogotá. En Bogotá habían ofrecido un gran premio al primer avión que aterrizara, le iban a dar premio a los primeros pilotos. Y entonces nuestros 2 pilotos, Hammer
y Guillermo Snurbuk dijeron ese premio es nuestro. Y sin embargo, casi que no lo logran. Pero como lo hemos escuchado anteriormente, consiguieron llegar a Bogotá en un Junker y de esta manera ellos son los ganadores del premio. Tenemos que recordar también en esta historia a el personaje que aquí podemos mirar, porque el ser humano como soñador siempre va a tener tropiezos. Los primeros aviones tuvieron demasiados tropiezos. Yo les hablaba, por ejemplo, hace un momento, cuando mencionaba la sección científica del SCAPTA, el Leticia en uno de sus vuelos quedó en el aire con el avión apagado, pero inmediatamente su mecánico en pleno vuelo comienza a ver qué era lo que le había sucedido y da con el chiste, lo logra arreglar y cuando ya estaban prácticamente a 300 metros venían en caída desde los 2000 metros y poco a poco, que no fue caída libre o si no, no hubieran podido contarnos la historia, pero definitivamente ellos logran salvarlo en una ocasión, salvan el avión. A los 300 metros nuevamente el avión recupera su estabilidad y ellos salvan sus vidas. Pero más adelante no van a contar con tan buena suerte. Y definitivamente Leticia cae al suelo. Pero ¿qué se dice? Inmediatamente corren los rumores de que como ya para aquel entonces habíamos comenzado, era ya el año de 1939, dijeron, no, aquí lo que pasó, y eso fue la noticia que corrió en Bogotá y sus alrededores, Von Bauer y su técnico, lo que pasó fue que hicieron un vuelo directo desde Bogotá para Alemania. Ellos estaban era de espías y se fueron a llevarle todos los informes que tenían gracias a su aparato. Les tomaron fotos al canal de Panamá y están vendiendo toda la información a los nazis. El avión debió salir entonces, dijeron que iban a estar por acá cerca, pero el avión debió salir directamente de Bogotá hacia Alemania. Y con los años se vino a descubrir que en el páramo de Sumapaz estaba el Leticia, había caído. Allí estaban los escombros del avión y allí entre esos escombros pues estaban los equipos de fotografía y ya no fue posible ni siquiera encontrar ninguna huella de sus ocupantes. Lo único que quedó fue parte del avión Leticia. Pero miren la imaginación de la gente. Se había pensado que estos dos amigos de Colombia que brindaron muchos conocimientos y que impulsaron la industria de la aviación en el país habían terminado dizque de espías y que se habían ido. Y esa noticia incluso se difundió y llegó hasta Nueva York, de cómo estos alemanes habían sacado información del canal de Panamá. Ellos, más que todo, se centraron los que levantaron los rumores en hablar de que habían ellos obtenido información sobre el canal de Panamá y se la estaban vendiendo a los nazis. Son las cosas que ocurren en nuestro país, donde vamos a encontrarnos con un poco, como decíamos en la charla de ayer, un poco de rumores, un poco de fantasmas que la gente crea, leyendas urbanas que se forman en torno a los hechos. Ellos realmente sí cayeron en uno de sus vuelos, pero cayeron fue en el páramo de Sumapaz. Lo cierto es que la aviación en Colombia progresó y tenemos el honor de haber sido el primer país de América del Sur en tener una aviación que se fue fortaleciendo poco a poco. Y la aviación, pues,
nos dio a conocer a nosotros el país, nos permitió conocer mejor nuestras cordilleras y los ingenieros que posteriormente van a trabajar levantando carreteras y levantando líneas de ferrocarril, van a ser personas que gracias a los planos topográficos que levantaban los aviones les permitía trabajar con una mayor seguridad. Ellos se encargaron de que la fría Bogotá tuviera un poco de calor y en escaso tiempo, ahora ustedes lo saben, tenemos en una hora podemos pasar de un clima frío como es el de Bogotá a un clima cálido como el que tiene Santa Marta o Barranquilla o la ciudad heroica. El avión viaja cada rato, el avión va y vuelve y perfectamente permitió que nuestras montañas fueran dominadas poco a poco y que también creciera la industria que la aviación estaba propiciando. Dentro de esta, pues los correos fueron uno de los que más impulso tuvo. El correo aéreo se hizo mucho más famoso que el correo tradicional. El correo tradicional, una carta que se enviaba muchas veces duraba 15, un mes en llegar al destinatario. En cambio, en el correo aéreo, perfectamente al tercer día, por tarde ya su destinatario estaba leyéndola. Eso facilitó las cosas, facilitó el comercio. Colombia, gracias a la aviación, comenzó a tener nuevas perspectivas y fue ganando fama internacional. Muchos de los inversionistas comenzaron a llegar y por eso vamos a tener nosotros que en 1936 ya se inicia un proceso de industrialización al que tenemos nosotros que darle las gracias porque fue con el avión como pudimos nosotros acelerar procesos que no era fácil dada la geografía que nosotros teníamos y que, como bien se dijo al principio, nuestro medio de comunicación desde los tiempos de la conquista, los mismos conquistadores tuvieron que ingresar al país fue a través de los ríos. Cuando se vino a fundar Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada tuvo que tomar el Magdalena. El Magdalena era nuestra vía principal. Los barcos de vapor tenían que hacer curso forzoso. Incluso de aquella época hay una anécdota curiosa y es que para cuando ya los aviones comenzaron a ser tanto más populares y los carros también comenzaban a ser populares de Barranquilla, a veces enviaban barcos que traían tanques de gasolina para los puertos que estaban alrededor del Magdalena. En una ocasión uno de estos aviones se quedó sin gasolina en Puerto Berrío y ahí tuvo que esperar cerca de 3 días hasta que llegó el barco de vapor con la gasolina, porque no podía despegar por falta del combustible. Pero nos da a nosotros una idea de cómo en un barco de vapor, para llegar hasta de Barranquilla a Puerto Berrío, muchas veces por paradas que se hacían y el viaje era bastante dispendioso, se gastaba hasta 3 días. En cambio, en el avión acortó muchas distancias y facilitó los procesos de industrialización del país, sobre todo porque nos dio a conocer, así como en la época de la colonia, José Celestino Mutis nos presentó a nosotros lo que teníamos como recursos gracias a la aviación, gracias al sueño de Ernesto Cortizos, nosotros pudimos también desde el aire conocer qué era, qué era lo que teníamos, cuál era el territorio y poco a poco los ríos comienzan a ser olvidados para dar paso a las carreteras, primeramente, a los ferrocarriles y
últimamente el avión había llegado, sobre todo en las décadas de los 50 y los 60, ya el avión era tan popular que todo el mundo prefería viajar en avión que viajar en tren. Ustedes recordarán, por ejemplo, el tren que partía de Bogotá, la Ruta del Sol, eran prácticamente 3 días para llegar a Santa Marta. En avión ya solamente se gastaba 1 hora y cuarto, hora y media. Eh, Cuando se pasaba por lo que era el Valle del Magdalena a partir de Honda, el calor era insoportable y dentro de un vagón de tren no se diga. En el avión se facilitaron las cosas y la gente, después de los temores que al principio tuvieron para subirse a un tren, a un avión, o fueron reemplazados y el tren fue comenzando a perder ese número de pasajeros que anteriormente tenía. Y en Colombia tampoco hubo un visionario que pudiera detener el deterioro del tren. Y hoy por hoy nos lamentamos, pero nos queda algo como conclusión, es que definitivamente el avión le ganó la carrera al tren. En el tren hubo personas que en lugar de impulsar el progreso de las locomotoras, lo que hicieron fue detenerlo. Y esto, digámoslo con claridad, de eso se encargaron los sindicatos. Poco a poco se hizo muy pesado sostener la empresa de los ferrocarriles y se acabó. El ferrocarril se acabó y nos quedaron las empresas de aviación. Y las empresas de aviación eran empresas privadas y aunque un poco más costoso su mantenimiento, sin embargo, lograron mantenerse a flote. Hasta ahora que en este año, en la pandemia, los aviones comenzaron también a sufrir grandes reveses y justo a los 100 años de haber iniciado la aviación en Colombia, tenemos una industria que está pidiendo a gritos que se le tienda la mano, porque ellos bastante nos beneficiaron, pero en este momento los aviones están pasando, y no tanto los aviones, sino quienes los manejan, están pasando por momentos muy difíciles. Ahí es donde se necesita un poco de consideración y decir, oiga, de verdad, nosotros tenemos que mirar otra vez hacia esa lucha que llevaron a cabo los pilotos de antaño para darle seguridad al avión, para hacer que, por ejemplo, una ciudad como Girardot comenzara a tener una importancia tan grande que todo el mundo tenía que viajar de Bogotá hasta acá porque prácticamente el aeropuerto más seguro y donde iban a encontrar más viajes era viniendo hasta la ciudad de Girardot. Aquí podían fácilmente tomar el avión porque los aviones estaban yendo y viniendo entre Barranquilla y Girardot. Tenemos entonces que agradecerles a los que hicieron posible ese gran viaje y sobre todo porque confiaron en los aviones que nosotros hoy por hoy recordamos como datos anecdóticos, los aviones que llevaban los nombres de nuestros departamentos o los nombres de nuestras capitales. Hay que recordar que en uno de esos aviones y que había sido el que bautizaron como el Junker Tolima, un 8 de junio del año de 1924 a las 3 de la tarde. Yo lo había escrito de esta manera. Son las 3 de la tarde, domingo 8 de junio de 1924. Sobre el cielo azul de Barranquilla, una gaviota de metal gira en círculos. En el hidroavión Junker Tolima A-16 viaja Ernesto Cortizos. De repente se lanza como ave de músculos de acero y alma trepidante, que ha sido herida. En el solar de la casa de la familia Glenn, en la calle Santander, cae. Los volantes de la
campaña cívica de la apertura de bocas de ceniza se dispersan en cenizas. Helmut von Kron, jefe de pilotos del SCAPTA, Christian Meyer, Wilhelm Fischer, Albrecht Nikisch, von Rosenberg, Fritz Trost y Ernesto Cortizos, el visionario, parten hacia los jardines eternos. Esa era una gran fiesta, estaba el ministro de Obras allí, se iba a iniciar el gran proyecto de Bocas de Ceniza. Ernesto Cortizos estaba muy contento porque estaba también en ese sueño, había colaborado dándole un impulso al acueducto de Barranquilla, y ahora su gran proyecto era el de Bocas de Ceniza. Y él personalmente por eso mandó a hacer los volantes y como novedad estaba repartiendo esa propaganda desde el aire. Pero el 8 de junio de 1924 a las 3 de la tarde partió de este mundo una gran lección, que hay que creer en los sueños, que debemos arriesgarnos y que no temamos al futuro. Puede que sea muy difícil la situación que estamos viviendo, pero indiscutiblemente el porvenir es algo que nos pertenece, pero tenemos que trabajar construyéndolo en este mismo día, en este mismo momento. Los triunfadores son aquellos que no le temen a los instantes de amargura, sino que más bien siguen creyendo en que después de una larga noche de sombras se llega a ver brillar un nuevo sol. Muchas gracias. Gracias, profe Efraín. Hay algunos comentarios a través del Facebook. Nos dicen por acá que qué triste lo del tren, que muy interesante la charla. A través de Webex nos dicen gracias por esta información tan interesante. No sé si de pronto alguien más quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Vamos a dar un minutito. Bueno, Buenas tardes, don Efraín. Es para preguntarle, habla Reinaldo. Él muere a los 40 años, pero no le entendí de qué murió, de un accidente aéreo, no sé, si es tan amable. No lo escuché yo lo acabo de decir. Él muere en el accidente aéreo cuando a las 3 de la tarde, el 8 de junio de 1924, el Junker Tolima A-16 se desploma. Él se encontraba dentro de ese avión, como les dije, repartiendo volantes. Él había mandado a hacer unos volantes pidiendo el apoyo de los barranquilleros que apoyaran el nuevo proyecto que era el de Bocas de Ceniza. Estaba el ministro de Obras Públicas, había una gran fiesta, una gran algarabía, pero lamentablemente ese día el avión se va a tierra y es cuando él muere. Todos los ocupantes mueren porque estos aviones, como lo dije al comienzo, son bastante frágiles y muy fácilmente se incendiaban, sobre todo porque había algo y es que las sustancias de que estaba hecho el avión era aluminio y óxido de hierro. Y eso, si usted mira en la química, aluminio y óxido de hierro, que era lo que recubría el avión, pues eso es fácilmente inflamable y fácilmente se puede quemar. Entonces, prácticamente cuando se incendiaba un avión de esos, era como cuando se incendia un barril de pólvora. Es muy difícil que alguien pueda sobrevivir al incendio de un avión y sobre todo los... Gracias, profe. Bueno, por acá por Facebook nos dice Kate Briñez, dice gracias al profe Efraín Gutiérrez Zambrano. Jessica, muchas gracias, muy interesante. Nos dicen por acá por Webex la profe Blanca, un final muy poético. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos ustedes y a nombre de la Biblioteca del Banco de la República y de su director, don Alexio, pues esto es lo que estamos haciendo desde casa, compartiendo con ustedes y con mucho gusto tenemos que seguir compartiendo y seguir siendo solidarios. Así es, profe Efraín, y también los invitamos para que una vez finalice la transmisión,
puedan compartir este video con otras personas que de pronto hubiesen querido asistir, pero no pudieron de pronto por temas de tiempo. Entonces, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta tarde y también esperamos que estén pendientes de toda la programación de nuestro centro cultural.